Junta de Gobierno de mi hermandad, presidente del Consejo de Hermandades, miembros del Grupo Joven, Bolsa de Caridad, don Jesús Luengo Mena, hermanos y cofrades de todos. Lo primero, daros a todos la bienvenida y agradecer vuestra asistencia en esta tarde de viernes para asistir a la conferencia que en un minuto impartirá nuestro conferenciante bajo el título El culto en las cofradías, liturgia y piedad popular. Y es que se encuentra recogida dentro del plan de formación de nuestra hermandad. Lo primero es agradecer a nuestro ponente, a nuestro conferenciante, la disponibilidad y las facilidades que nos ha dado para que esta tarde de viernes se encuentre hoy con nosotros. Y sin más dilación paso a presentar a nuestro conferenciante. Don Jesús nació en Valladolid, en 1951 y desde temprana edad se trasladó a Sevilla, ciudad en la que ha permanecido hasta la actualidad. Estudió el bachillerato en el Colegio Salesiano de Triana y posteriormente cursó la carrera de maestro en la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla, obteniendo años más tarde la licenciatura en Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Palencia. Es lector y acólito instituido, diplomado en Sagrada Liturgia por el Instituto de Liturgia San Isidoro y diplomado en la Escuela Diocesana de Hermandad y Cofradía de la Facultad de Teología. Su especialidad es la historia, el arte, las cofradías, las tradiciones y la cultura de Andalucía y de Sevilla en particular. En esta faceta ha impartido numerosas conferencias y ha dirigido numerosos ciclos de visitas a conventos, iglesias, museos y edificios de interés para dar a conocer nuestro patrimonio histórico y artístico. Además, dentro de la liturgia y del mundo cofrade, colabora en numerosas publicaciones y boletines de cofradía, incluido el Boletín de la Cofradía de Sevilla, así como compartiendo numerosas conferencias por toda España. Actualmente es conciliario de la Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla y ha sido el director de su boletín, ocupando diversos cargos en su Junta de Gobierno, a la que lleva perteneciendo 22 años consecutivos y es vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Triana. Asimismo, es miembro de la Delegación Diocesana de Liturgia de la Archidiócesis de Sevilla. En el tema literario tiene publicado varios libros, en solitario y junto a otros coautores. Paso a nombrar solo los títulos referentes al mundo cofrade, como son Los cultos en las cofradías de Sevilla, La Hermandad de Jesús Despojado, Historia y Patrimonio, Compendio General de las Cofradías de Sevilla, El culto a los santos en las Hermandades de Sevilla, El Vademecum de la Semana Santa de Sevilla, Liturgia, culto y cofradía, y su último libro, Manual de Liturgia. Como veis, un gran número de publicaciones solo dentro del tema que nos atañe en esta tarde. Además, dentro del patrimonio de Sevilla tiene 2 obras y 3 novelas. También es administrador de 2 blogs en internet, uno sobre liturgia y otro sobre historia de Sevilla, al cual puedo decir precisamente que el de liturgia es bastante interesante y clarificador en muchos de los temas que tratamos en nuestras hermandades. Con este amplio currículum solo me queda cederle la palabra a don Jesús Luengo Mena. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias al hermano mayor de esta hermandad, de la columna y a toda su Junta de Gobierno por haberme invitado y a echar aquí un rato con ustedes. Como estamos en familia, yo voy a hablar lógicamente sobre el tema para el que he venido, pero si en cualquier momento alguna persona quiere hacer una pregunta, pues nada, basta que levante la mano y sobre la marcha vamos aclarando las dudas que puedan surgir. Mirad, el tema de la conferencia es hablar sobre los cultos en las hermandades. Aquí estamos delante de un auditorio que entiendo que todos somos cofrades, y entonces pues vamos a hablar en el culto en la hermandad, qué importancia tiene, los tipos de cultos que hay, y también otro punto importante que vamos a dilucidar es lo que son actos litúrgicos, lo que es liturgia y lo que no es liturgia, que muchas veces los cofrades pues a lo mejor le damos mucha importancia a temas de que son de piedad popular, que es bueno, que hay que hacerlo, pero sin embargo, pues a lo mejor sin saber que eso no es litúrgico, se le da a lo mejor más importancia que a un acto litúrgico. Me explico, a lo mejor el rezo del rosario para muchas personas tiene mucha importancia, pero el rezo del rosario, por ejemplo, o un Vía Crucis, pues no se puede comparar con la celebración de la Eucaristía o con uno de los sacramentos. Eso todo lo iremos viendo ahora, qué es liturgia y qué no es liturgia. Bueno, en primer lugar, yo voy a leer aquí del Código de Derecho Canónico un canon, el canon 298, donde dice que existen en la Iglesia asociaciones distintas a los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, o sea, lo que llamamos nosotros, bueno, pues las distintas asociaciones, tanto bien como órdenes religiosas o como
después lo que han ido surgiendo como salesianos, maristas, lo que son religiosos en general. Pues aparte de esas asociaciones existen otras en las que los fieles, clérigos o laicos, trabajan unidos para fomentar una vida más perfecta, promover el culto público. Este es el caso nuestro de las hermandades. Después, o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, etc. Y después, por otra parte, las normas diocesanas para la hermandad y cofradía, estas de aquí de Cádiz, pero son calcadas las de Huelva, las de Sevilla, todas por el estilo, nos dice lo siguiente. La hermandad o cofradía tiene como fin principal y específico la promoción del culto a nuestro Señor, a la Virgen y a los santos. Bien, ¿qué quiere esto decir? Que algunas veces tiene uno que oír por ahí alguna impertinencia o alguna cosa pensando que los cofrades, bueno, ustedes siempre estáis con el incienso, siempre con los cultos, que si quinarios. Digo, claro que sí, si es que para eso está la cofradía. Porque las normas diocesanas además nos lo dicen claramente. ¿Cuál es el fin principal de una hermandad? Pues aquí lo dice, fin principal y específico, la promoción del culto. ¿Solamente estamos para el culto? No, ahora os leeré otro artículo donde ya se nos piden más cosas. Pero lo primero y fundamental es el culto. Quiere eso decir que si una hermandad, por ejemplo, dice, bueno, pues este año no hacemos esquinario, no hacemos ni todo lo que vamos a gastar en flores y tal, lo damos a Cáritas. Y no hacemos el culto a los titulares o no hacemos la estación de penitencia. Pues entonces esto ya no sería una hermandad, sería otra cosa. Quiero con esto decir que el culto es lo principal y lo específico, además lo dicen las normas diocesanas y ustedes mismos en sus propias reglas también, donde hablan de los cultos, donde hablan, pues dirá que precisamente el fin principal de la hermandad es ese, el culto. Ahora bien, la hermandad o cofradía tendrá además como fines propios, además no optativamente, sino que además también tiene que tener fomentar la acción evangelizadora y pastoral y promover la justicia, la caridad y la solidaridad. Igualmente la formación básica y permanente de sus hermanos, que eso es lo que están ustedes haciendo ahora mismo. Todo un acto formativo que entra dentro perfectamente de las tres columnas en las que se sustenta una hermandad, que es culto, formación y caridad. Pero si solamente hiciera caridad o solamente hiciese formación, pues sería otra cosa. Existen otras asociaciones que son solamente, bueno, pues para la oración, para estar, bueno, ensimismado en reflexiones, en meditaciones, que están muy bien, pero eso no es una cofradía. O también hay otras, pues Cáritas o otras asociaciones se dedican única y exclusivamente, digamos, a la caridad. La hermandad tiene también que hacerlo, pero que siempre sin olvidar que el fin primordial es el culto. Lo digo porque eso hay que tenerlo claro, por si alguna vez dicen ustedes, no es que nosotros estamos, y no excluye que uno sea hermano de una cofradía para que además sea socio de Cáritas, de hecho muchos lo serán, o de otro tipo de asociaciones, pero la cofradía tiene esa peculiaridad, que es para fomentar el culto. Bien, una vez dicho esto, que este es el fin principal por el que las hermandades existen, es el culto, vamos a ver las tres clases de culto que la Iglesia Católica tiene. Por un lado tenemos el culto de latría, de ahí viene idolatría. Latría es adoración, la idolatría es adorar a ídolos. El culto de latría solamente se le debe a Jesús sacramentado, a Dios, que es al único al que se puede adorar. ¿Cuál es el signo propio de la adoración? La genuflexión, o sea, con la rodilla derecha, tierra. Y eso es lo que hay que hacer siempre que se entre en una iglesia, se debe pues ir primero al sagrario. Nosotros tenemos que tener, claro, cierto mimo en eso, porque claro, al ser cofrades nos tira mucho en la imagen. Nosotros nos vamos lanzados a la imagen del Señor, a la Virgen, y el sagrario está allí a lo mejor apartado y nadie se acuerda ni de que está allí, ni que existe. No, lo primero debemos hacer, ir a adorar al Santísimo, genuflexión, y a partir de ahí ya, pues, las devociones que uno tenga. Ese culto de latría. Nosotros solo adoramos a un solo Dios, un Dios que es trino, pero a un solo Dios. Por lo tanto, ni se adora a la Virgen María, que es persona humana, ni se adora a los santos. Hay otro tipo de culto para tanto la Virgen como los santos que los vamos a ir ahora descifrando. Mirad, el culto de los santos se llama culto de dulía, que es una veneración. A los santos se les venera, igual que a las imágenes en general, ¿no? Esto haría falta también una charla sobre el culto a las imágenes, no por la imagen en sí, sino por lo que representa. Entonces, a los santos se le tiene veneración, se venera, pero no se adoran. Por lo tanto, aunque haya gente que lo haga con buena fe,
pero no se debe hacer genuflexión delante de un santo ni delante tampoco de la Santísima Virgen. La genuflexión está reservada al Santísimo Sacramento, que está reservado en el sagrario. Bueno, también hay otro momento del año en que se hace genuflexión, que es el Viernes Santo, Viernes y Sábado Santo a la Santa Cruz. Porque en esos días, como el Santísimo está retirado y no está oculto, pues se hace también genuflexión en la adoración de la cruz, en los oficios del Viernes Santo, se hace una adoración a la cruz y el resto de ese día y del sábado. Bueno, ¿y cuál es el culto entonces a la Virgen? Pues el culto a la Virgen es también un culto de dulía, pero se llama hiperdulía. O sea, hiper es llevado a lo máximo. Por lo tanto, es como una veneración, pero llevada al extremo, pero sin llegar a la adoración. ¿De acuerdo? ¿Queda esto claro? ¿Alguna preguntita o alguna duda? Porque hay, por ejemplo, el signo correcto que se hace también para la adoración del Santísimo, como digo, la genuflexión. Hay muchas personas que todavía hacen, y hacemos, la doble genuflexión, que es las dos rodillas en tierra y una inclinación de cabeza. Eso se llama genuflexión doble, está suprimida. El signo propio es la genuflexión. Eso no quiere decir que el que lo quiera hacer por devoción pues la siga haciendo, ¿no? No vamos a reñirle y va a decir, oye, usted que eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero vamos, que sepamos que ese es el signo de reverencia externo que tenemos hacia el Santísimo. Y a los santos y a la Virgen, una inclinación de cabeza. Pero normalmente cuando están expuestas de una manera solemne. Si uno va, por ejemplo, la iglesia que tenía aquí, ¿no?, de San Pedro y San Pablo, y cualquiera que uno entre, hay un montón de altares, pues uno no vaya haciendo ahí cabezazos a todos los altares y a todos los santos que vea. Ahora, si estás puesto de una manera solemne para un besamano o estás puesta en un altar de culto, pues se hace reverencia, igual que se le hace al altar. Eso. Bueno, eso sería los tipos de culto que la Iglesia tiene. Hemos dicho, la tría, solamente al Santísimo, solo a Dios adorará. El de la tría, el de dulía y el de la hiperdulía, que es para la Virgen María. No olvidar que la Virgen, todos somos muy devotos de ella, pero no es persona divina, ¿eh? No es persona divina. Nosotros no tenemos como los griegos una tríada capitolina de un dios padre y una diosa madre, ¿no? Y Júpiter, Juno, Minerva, no. Nosotros solo creemos en un solo Dios, que es trino, ¿eh? Tres personas, pero en una sola sustancia, un solo Dios. También el culto, pues, bueno, también se distingue si es culto interno o culto externo. Se llama interno cuando se hace en el interior de la capilla y externo, pues, cuando es una salida, una procesión. También hay culto litúrgico y culto no litúrgico. O sea, culto litúrgico es cuando, ahora vamos a ver, cuando es un acto litúrgico y cuando no, pues es un acto también de culto, pero que es un acto, digamos, que es de piedad popular, que también tenemos que saber distinguirlo. Mirad, el término liturgia, que viene del griego, hacía referencia a un acto de servicio al público y significa literalmente obra del pueblo. Pero vamos, hoy día la Sagrada Liturgia, Pío XII la definió como el culto oficial y público que se tributa a Dios. Y ya el Vaticano II lo que nos dice es que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es una idea un poco abstracta que, bueno, ahora con eso tampoco se explica mucho. Ahora vamos a entrar en lo que son actos litúrgicos y lo que no lo son. Mirad, en primer lugar, lo primero que hay que saber es que la liturgia no consiste solamente en una serie de actos externos, como si fuera un teatro, ¿verdad? Todo lo que se hace en la liturgia tiene un significado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es lo primero, que muchas veces a los liturgistas, pues, bueno, parece que es un puñetita que va a ver qué es lo que no hace bien. Pues este no ha dado con el incensario 2 golpes triples, sino que ha dado 3. Bueno, todo eso es la forma de la liturgia que hay que saberla y hay que guardarla, hay que saberla. Pero, como les digo, básicamente los actos de la liturgia no es solamente los actos externos que vemos, sino que también tiene su espíritu de la liturgia. Tiene detrás un significado, por ejemplo. ¿Cuándo se inciensa en la misa y por qué? Pues no se hace por cualquier cosa, siempre se inciensa al altar, al empezar la celebración. El altar tiene las máximas muestras de respeto porque también se le besa y también se le hace inclinación de cabeza.
también se inciensa el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Jesús, palabra del Señor, que nos habla mediante el Evangelio. También se inciensa al sacerdote, porque actúa en la persona de Cristo. Y también se inciensa al pueblo, no a fulano y mengano, con nombre y apellido, sino en el pueblo, porque en medio del pueblo está Jesús. Él mismo lo dijo: cuando reuní unos cuantos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Pues a esa presencia de Jesús es lo que se inciensa. Bueno, pues una vez ya visto esto, ya dirá, bueno, esto está incensando aquí, todo tiene un sentido, lógicamente, todo. La liturgia también es acción, o sea que la liturgia no es una ensoñación mística, sino que pasan cosas. Por eso se usa el incienso, porque hay olores, hay colores, el sacerdote pone postura, abre las manos, hace genuflexiones, el pueblo también canta. O sea que en la liturgia ocurren cosas que se tienen que ver con los sentidos. Una característica muy importante de la liturgia es que los actos litúrgicos tienen que estar presididos por un ministro ordenado. ¿Qué es eso? Pues que ha recibido el sacramento del orden. Sabéis que el orden tiene como 3 grados. Está el diácono, presbítero y obispo. Cada uno tiene sus funciones propias, pero ya tanto el diácono como el presbítero como el obispo ya forman parte del clero. Hay otros ministerios que son ministerios que se llaman instituidos, como los que yo poseo, por ejemplo, de acólito y lector, pero no formo parte del clero. Esos son ministerios para el servicio del altar o de la palabra, pero no forma parte del clero, porque no he recibido una institución ni una imposición de manos, que es mediante la cual se recibe el orden. Hay personas que dicen erróneamente, sí, a mí me ordenaron de acólito, o me ordenaron de lector. No es ordenación lo que se hace, es una institución. O sea, un encargo que hace la Iglesia en un momento a una persona para que haga una función dentro. Bien, los actos litúrgicos tienen que estar presididos por un ministro ordenado, uno que tiene el orden. Si no, no es un acto litúrgico. Por ejemplo, un acólito instituido puede, con permiso del sacerdote, cuando se lo pide, puede exponer, por ejemplo, el Santísimo. Puede exponerlo, llevar el viril, colocarlo en la custodia y retirarse. Pero no puede dar la bendición, ni hacer nada que parezca que él es presbítero. Puede solamente exponer. Pero como ya les digo, los ministros ordenados son los que presiden tanto una liturgia de la palabra, como los sacramentos, como la liturgia de las horas. Otra característica que tienen los actos litúrgicos es que todos tienen un ritual mediante el cual hay que hacer las acciones que el libro ponga. Por ejemplo, para la Eucaristía, pues está la ordenación general del misal romano y el misal, y hay que atenerse a eso. Tiene un libro específico. Para la celebración del bautismo, para la celebración del matrimonio, todos tienen su libro litúrgico. Estos libros los publica en latín. Saben ustedes que el único país del mundo que tiene como lengua oficial el latín es la Santa Sede. Que no hay que confundirla con el Vaticano, aunque parece que es lo mismo, pero no. La Santa Sede es el Papa con su curia, y si mañana se viene aquí a San Fernando, pues aquí está la Santa Sede. El Vaticano siempre será, el Vaticano es un barrio de Roma, bueno, en su origen, y es el nombre, digamos, de un lugar. Pero la Santa Sede es la reunión del Papa con todos sus dicasterios, con los cardenales, eso es la Santa Sede. Bueno, pues en la Santa Sede hay una serie de departamentos. Vamos a compararlo por ministerio, por compararlo con algo. Antes se llamaban congregaciones, ahora, después de la reforma que ha hecho el Papa Francisco este año pasado, en 2002, mediante la Constitución Apostólica, se llama Predicate Evangelium, pues le ha cambiado el nombre y ahora se llaman dicasterios, aunque ese nombre ya se usaba antes. Bueno, pues hay un dicasterio que está precisamente dedicado para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Ese dicasterio es el que publica los libros litúrgicos y además los publica en latín, siempre. Después se traduce a las lenguas vernáculas, o sea, a los distintos idiomas. Esa edición primera que sale en latín se llama edición típica. En la edición típica. Y de ahí es donde salen después las distintas traducciones que también necesariamente este dicasterio tiene después que aprobar.
Bueno, pues esa es otra característica, de que hay que tener un libro oficial para que sea... Los actos litúrgicos todos tienen un libro oficial. ¿Hay un libro oficial para decir cómo tiene que ser la estación de penitencia? Que yo sepa, no. No, lo que hay son modos, costumbres, tradiciones. Bueno, pues eso no es un acto litúrgico. Siento decírnoslo a todos. La estación de penitencia es un acto de piedad popular. Las únicas procesiones que son litúrgicas es cuando está presente el Santísimo Sacramento. Por ejemplo, la del Corpus o la procesión de impedidos, que no sé si aquí se hará alguna en tiempo de Pascua, se hace una procesión solemne en la parroquia para llevar la comunión a los enfermos una vez, o la procesión del Corpus Christi, que es distinta de estas otras, porque en la del Corpus no se reparte la comunión. Simplemente una manifestación pública de la fe en Jesús sacramentado, ¿no? En la sagrada forma. Bueno, pues como ya digo, ahí todo tiene que tener un libro específicamente para que se haga el rito tal como el libro dice. Muchas veces a la liturgista o a la liturgia se le dice que constriña la libertad, porque hoy día nadie quiere que le impongan nada y parece que esto es en absoluto. Es necesario además porque si no, pues cada cura o cada ministro iría desarrollando su propia liturgia. A mí me gustan más las misas del Padre Juan porque hace no sé qué, a mí lo del otro. No. Los libros litúrgicos tienen que seguirse y, por ejemplo, en los días hay que hacer las lecturas que toquen, no puede coger uno las que quiera, ni sustituirlas mucho menos. No puede decir, bueno, hoy como es Santa Teresa y es una santa muy buena y muy santa y que sabía mucho, hoy vamos a leer un trozo de uno de sus libros en vez de la primera lectura. No se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque la ordenación general del misal romano para la celebración de la Eucaristía tiene una serie de normas. Bien, y ahora entramos. ¿Qué es liturgia? ¿Qué actos son litúrgicos? Ahora ya seguramente lo voy a entender mejor. Pues mira, hay 3 clases de actos litúrgicos. La celebración de los sacramentos. Eucaristía, pero también bautismo, confirmación, la unción de enfermos, matrimonio, etc. Los 7 sacramentos, los que son sacramentos, todo eso son actos litúrgicos, ¿de acuerdo? Otra cosa que se me pasaba, también el sacerdote o el que preside para un acto litúrgico tiene que estar revestido de la manera que diga el ritual. O sea, y no puede salir un cura para casar a decir la misa en clériman, tiene que ponerse el alba, la estola y la casulla. La casulla muchas veces se le olvida, ¿verdad? En algunos, sobre todo en verano, pero es obligatorio ponérsela, por lo menos el que preside. Los concelebrantes pueden ir solamente con la estola colgada, pero el que preside debe llevarla siempre. Bueno, esto era un pequeño paréntesis, que también los actos litúrgicos tienen que estar revestidos tal como diga el ritual. Otro tipo de actos litúrgicos, pues son lo que llamamos la liturgia de las horas. ¿Saben ustedes a qué me refiero? Es lo que antes se llamaba el breviario o el oficio divino. O sea, esos rezos que a lo largo del día la Iglesia propone para ir santificando las distintas horas del día. Eso lo hacen muchas religiones, no solamente los católicos. Pero tenemos en la Iglesia Católica pues los maitines, la hora de prima, de los laudes, por la mañana para dar gracias a Dios. Después tenemos la hora de prima, tercia, sexta, nona, las vísperas, que quizás sean las más solemnes, que serían pues ahora cuando cae la tarde. Ahora sería la hora de víspera, y las completas, antes del descanso. Bueno, pues eso tiene unos libros, el breviario, o se llama Liturgia de las Horas, y ahora el que quiera rezar las vísperas pues tiene que ir a las que tocan hoy en este día, y tiene su libro, y ahí tiene, fundamentalmente son aclamaciones y salmos, básicamente, es lo que tiene, en qué consiste la Liturgia de las Horas. Por cierto, hay alguna aplicación muy buena en internet para, no sé si alguno la tiene, o se la ha bajado, hay una que se llama Liturgia de las Horas, que creo que es de la Conferencia Episcopal, y está muy bien, que quiera rezar, porque eso no es unos rezos solamente para los curas, como muchas veces podríamos pensar, no, también los laicos estamos llamados a rezar las distintas horas del día. Y otro tercer tipo de actos, que también son litúrgicos, es lo que llamamos nosotros los sacramentales. Fijaos que la palabra ya nos indica un poco sacramentos, sacramentales. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. La Eucaristía, como sabéis, en la última cena, el bautismo, está claro, fue bautizado por el Bautista. Y
Los sacramentales son otra serie de signos que estos son instituidos por la Iglesia. ¿En vez de por Cristo? Por la Iglesia. Pero también son actos litúrgicos y sirven, digamos, para ir completando otra serie de acciones que son necesarias y que también se hacen en la Iglesia. Os leo algunos sacramentales. Por ejemplo, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero en cuanto a sí no tienen un fin pedagógico. Bueno, y ahora confieren la gracia, pero también su celebración prepara a los fieles para recibir la misma gracia. ¿Qué son sacramentales? Signos sagrados a modo de sacramento, pero que no han sido instituidos por Cristo, sino creados por la Iglesia. Yo les digo algunos y enseguida van ustedes a reconocer a qué tipo de actos me refiero cuando hablo de los sacramentales. Pues mirad, la diferencia que tiene con los sacramentos es que los sacramentos son de institución divina, mientras que esto, como he dicho, lo ha instituido la Iglesia. Bien. Algunos sacramentales, pues por ejemplo, la dedicación de iglesia. ¿Ustedes han estado alguna vez en ese acto litúrgico? Es muy bello, al que le guste la liturgia, si tiene ocasión, una iglesia cuando se construye nueva, o bien ha estado desacralizada y vuelve de nuevo al culto, se hace un rito que se llama la dedicación de iglesia. También puede ser solo la bendición, o la dedicación de un altar o la bendición de un altar. Se pone óleos por las columnas del templo, se inciensa, el mismo altar también se derrama un poquito de aceite, óleo, y se inciensa, se hace toda una serie de rituales y esa iglesia pues ya queda, digamos, dedicada, a la dedicación de la iglesia. Bueno, pues eso no es un sacramento, pero un acto litúrgico que está perfectamente definido en los libros que están publicados para ese rito. Otro sacramental, por ejemplo, pues las exequias, son un sacramento. La misa exequial sí. La misa exequial se refiere a la misa que se dice con el difunto presente, antes del enterramiento. Pero después las exequias, en general, todo eso es un sacramental, lo que nosotros llamamos popularmente un responso, vamos, pero que también tiene su libro litúrgico y se dice, lógicamente, ahí cómo hay que celebrarlo. Otro, pues por ejemplo, ese tan querido por los cofrades como es las coronaciones canónicas de las imágenes de la Virgen. Eso es verdad que todo el mundo, todas muchas hermandades compiten a ver si pueden ser la imagen suya coronada canónicamente. Eso es un sacramental, tiene su libro litúrgico, normalmente se hace dentro de la misa, pero no tendría por qué ser. Hay otras fórmulas también, que nos vamos ahora a entretenernos. Otro sacramental, por ejemplo, pues la exposición y bendición con el Santísimo. Son un sacramento, pero hay un ritual que se llama ritual para la comunión fuera de la misa y el culto a la Sagrada Eucaristía fuera de la misa. Y dice cómo hay que hacerlo, la exposición y la bendición, cómo hay que hacerlo, las oraciones que hay que decir y cómo tiene que ir revestido el sacerdote con capa pluvial, tiene que incensar al Santísimo, en fin, tiene todo un ritual que, digo, no es un sacramento, es un sacramental y además, bueno, de los más conocidos y de los más queridos. Por cierto, aprovecho para decir que el exponer el Santísimo solamente con el objeto de dar bendición con él está prohibido terminantemente, no se puede hacer. Se puede exponer y hay que tener un ratito de oración o un ratito de meditación o hacer otro tipo de oraciones y tal, pero solamente exponer y dar la bendición no puede ser. Normalmente el sacerdote lleva la capa pluvial, se inciensa, se canta el Pangelingua, en fin, tiene un rito perfectamente definido. Otro sacramental, la profesión religiosa. La profesión religiosa es cuando una persona pide ser admitida en una congregación y se le recibe. Por ejemplo, una persona que va a ser salesiano, pues llega un momento en que hace lo que se llama la profesión. Normalmente le llaman los votos perpetuos, votos primero provisional y votos perpetuos. Pero claro, todas las órdenes religiosas no tienen votos. Los votos clásicos de obediencia, castidad y pobreza lo hacen sobre todo las órdenes religiosas, mendicantes franciscanos, dominicos, carmelitas, ¿verdad? Pero no todas las órdenes lo tienen. Y por supuesto esos votos no los hacen los sacerdotes diocesanos. Si ustedes han ido a la ordenación, que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con la ordenación, la ordenación de un sacerdote, eso es un acto litúrgico,
pero que no tiene nada que ver con la profesión religiosa, es un sacramento, sacramento del orden, mientras que la profesión religiosa es unos ritos que se hacen para decir a una persona, pues ya usted es franciscano, ya ha entrado, ha tenido un periodo de un camino de formación, se ha estado usted formando, hace una serie de juramentos y entonces ya se puede decir que ingresa en la orden, franciscano, dominico, capuchino o salesiano. Decía antes que los sacerdotes diocesanos me refiero a los que no pertenecen a ninguna congregación en concreta. Supongo yo, por ejemplo, que vuestro párroco, ¿no?, será sacerdote diocesano, que no es salesiano, ni es marista, ni es... Bueno, ellos, si alguna vez habéis estado en alguna ordenación, si no porque les guste la liturgia, se lo recomiendo, no solo como una curiosidad, sino bueno, que es muy bonito. Veis que el sacerdote diocesano lo que hace es que promete obediencia a su obispo y después hace una promesa también de permanecer célibe, de no casarse, pero no es voto de castidad ni es voto de obediencia. Él promete obedecer a su obispo y de la pobreza no se dice nada. O sea, un sacerdote diocesano pues puede perfectamente tener su dinero en su cuenta corriente, puede comprarse un coche, venderlo, comprar un piso, cederlo, mientras que el que está en una congregación no tiene bienes propios. La pobreza se entiende así. Por ejemplo, va un carmelita a predicar aquí a la hermandad, le da el estipendio adecuado. Cuando llega al señor rector, al prior que tenga, ahí está el dinero que he tenido. Que necesita viajar, tienen un coche que es a lo mejor de la comunidad. Y las herencias que reciban, en principio, había que ver todos los... En principio son para la comunidad a la que pertenece, ¿eh? En ese sentido se habla de pobreza, no es que tenga que estar con harapo pidiendo limosna por la calle, ¿eh? Pero el sacerdote diocesano, como digo, no. Puede tener un piso, puede dejárselo en herencia a un sobrino, o puede hacer lo que... No tiene eso. Lógicamente tiene obligación de no hacer alarde de riqueza ni de lujo, ¿eh? Pero eso ya está dentro de lo normal que debía ser de un sacerdote. Bueno, ha quedado claro lo de la profesión religiosa, ¿verdad? Que no es ordenarse de cura, no, eso es otra cosa, porque también hay legos, hermanos legos que pertenecen a las órdenes religiosas y no son sacerdotes, no tienen por qué serlo, es una cosa distinta. Lo mismo digo, por ejemplo, otros sacramentales como el agua bendita, las bendiciones, la adoración de la cruz, la imposición de la ceniza y algunos más. En fin, como hay algunos de estos sacramentales que abarcan, digamos, a toda la Iglesia, se reservan al obispo, como es la dedicación de iglesias y altares. Eso no lo puede hacer cura cualquiera. Siempre por delegación el vicario siempre puede actuar en nombre del obispo. Después hay otros que lo realizan los presbíteros o diáconos, e incluso algunas, como ciertas bendiciones, podemos hacerlo los laicos también. Nosotros podemos bendecir los alimentos antes de comer, podemos hacer algún tipo de bendiciones. Hay un libro litúrgico que se llama el Bendicional, no sé si ustedes lo conocen o lo tienen, donde vienen ahí todo tipo de bendiciones, desde bendecir un objeto sagrado que se va a utilizar para el culto hasta bendecir un piso que se acaba de inaugurar, o que va uno allí a vivir. Hay todo tipo de bendiciones. Bien, el tercer grupo, por lo tanto, de estos actos litúrgicos es lo que llamamos, bueno, hemos dicho tres tipos: la liturgia de las horas, la celebración de los sacramentos, que como digo, no se lo puede el cura inventar, y estos sacramentales que también tienen su libro. Todo lo demás son actos que no son litúrgicos, son actos de la piedad popular, que en algunos de ellos, pues bueno, le damos mucha importancia y la tienen, y hay que hacerla. Pero ¿qué son prácticas de piedad popular o religiosidad popular? Pues por ejemplo el rezo del rosario, las letanías, las procesiones, el Vía Crucis, el Vía Lucis, los triduos, las novenas, los quinarios, septenarios, los primeros viernes, las caminatas de tal santo o de tal otro, todo eso, las novenas, todo eso son prácticas de piedad popular, que no forman parte de la liturgia, pero eso no quiere decir que por eso la Iglesia no las admita, al revés, las fomenta y quiere que lo hagan, pero sí quiere que tengamos claro que es un acto litúrgico y que no es. Por ejemplo, antes se veía ya no. En la misa, por ejemplo, había una persona que estaba celebrándose la misa y estaba rezando rosario, a lo mejor. No, es una contradicción. La misa es mucho más importante que rezar el rosario. Sobre todo cuando la misa se decía en latín, con el sacerdote vuelto de espalda. La misa de Trento, ¿no?, antes del Concilio Vaticano,
era muy frecuente, como además los fieles se aburrían bastante porque no entendían nada, el sacerdote tampoco decía en voz alta casi ninguna oración, sino solamente se sabía que acababa cuando decía per orden Christum Dominum Nostrum, ya ha terminado lo que sea, ya ha terminado, y decía amén. Pues ya hoy día, claro, hoy día la liturgia es mucho más cercana al pueblo, las lecturas, todo se hace en la lengua vernácula. Bueno, hemos dicho de lo que es la piedad popular. También podemos añadir, a modo de colofón, que cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, fiel laico, tiene el derecho de poner una queja ante un aviso litúrgico ante el obispo. Con esto no le estoy a ustedes incitando a que denuncien a nadie, pero que sepan ustedes que si un cura empieza a hacer cosas raras, pues, ¿usted qué está haciendo? Hay de todo, también un cura se puede volver chalao. Bueno, por ejemplo, hubo un caso muy conocido hace unos años, un cura la gente lo quería mucho, muy progre, muy tal, pero que era en un barrio de estos obreros de Madrid y consagraba con una galleta o con una cosa de esta. Entonces, claro, pues le tuvieron que dar un toque, mire usted, que hay que consagrar, es que las especies eucarísticas, dentro de la disciplina de los sacramentos, si no se hacen en la forma en que dice, el sacramento no es válido, no se produce. Porque una de las cosas que antes no dije es que la liturgia tiene la característica de que hace presente de nuevo aquello que imita. Alguno dirá, bueno, esto es un acto de magia o que la Eucaristía se está celebrando y se está volviendo a poner de nuevo el sacrificio de Cristo sobre la mesa. Esa es nuestra fe. O sea, que no es un teatro. Por ejemplo, nuestros hermanos protestantes, pues sí, también hacen la comunión, pero no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que eso es una creencia católica. Ellos dicen, bueno, esto se hace como una conmemoración, un recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena y tal. Es otra, lo hacen los hermanos protestantes que solo en realidad tienen dos sacramentos, que es el bautismo y la Eucaristía, pero de esa manera. Bien, hemos dicho que se puede, digamos, si se ve un abuso litúrgico, se puede también denunciar. Hay curas que, bueno, no hace falta recurrir a novedades porque se pueden elegir muchos prefacios, hay veces que se pueden elegir lecturas, hay varias plegarias eucarísticas que se pueden elegir y siempre a veces pues rutinariamente se dice la misma. Una vez fue a predicar mi hermandad un sacerdote que estaba en uno de los barrios así marginales de Sevilla y él se prescindía del misal, o sea, no lo quería para nada. Él traía sus propias oraciones, la oración colecta, la otra, todo. Digo, yo cuando lo vi, muy buena gente y además la gente lo adoraba, pero es que también se pueden hacer las cosas dentro de las normas litúrgicas y al mismo tiempo pues es muy popular y ayuda mucho a la gente, ¿no? No es incompatible, como este señor que les digo que quería bendecir con la galleta. Si no es pan de trigo sin levadura, que no me salía, si no sin levadura, no hay sacramento, Y si en vez de vino de la vid pone coñac o pone otra cosa, no hay sacramento. Porque también los sacramentos, no vamos a entrar a eso, pero tienen también su normativa, digamos, formal. Aparte del significado, de todo lo que tiene que hacerse de una manera concreta. Y tiene que usar... Total, este sacerdote que yo digo que venía de la teología de la liberación de Latinoamérica, con unas oraciones preciosas, pero vamos, se inventaba los prefacios, la oración, el canon romano, lo que se llama la anáfora, la plegaria eucarística. También se la inventaba, digo, veremos a ver, cuando llegue a la consagración, porque como no diga las palabras de la consagración, no hay consagración. Igual que en la confesión, si no dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, puede contarle todo lo que quiera, pero al final, pues vete, hijo, que el Señor te ha perdonado, es muy bueno, muy misericordioso, tú tienes que decir las palabras del rito. Eso también, esta congregación, por este dicasterio, vela por esas cosas, porque se diga cómo se pueden decir, cómo tiene que ser el incienso, por ejemplo. Pues tiene que ser que la mayor parte sea incienso, aunque se puede mezclar con otras cosas, pero que no puede haber 2 granitos de incienso y el resto, pues, carboncilla y morralla y de otros temas. El pan pues tiene que estar consagrado, el vino tiene que ser vino de uva, no puede ser otra cosa. Y bueno, como eso, pues así en todos los sacramentos. Lo mismo digo de las velas, deberían ser de cera, aunque cada vez se usan más, en fin, artilugios eléctricos.
en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? En mi hermandad tenemos en el sagrario, en vez de una vela roja, que es lo habitual, una lamparita que lo imita, parece que lo es, bueno, pero debería, queda mucho mejor una vela que arda ante el Santísimo, que por cierto ninguna normativa dice que debe ser roja, ¿eh? No hay ningún sitio, pero bueno, hay la costumbre, igual que las hermandades que se dicen que son sacramentales, pues dice que tiene el privilegio de usar la cera roja y no sé qué y tal. El color litúrgico del culto a la Eucaristía es el blanco. Si no, ustedes vean cuando en una procesión del Corpus, como el obispo lleva una capa pluvial blanca, las flores de la custodia serán blancas, los sacerdotes si van, pues irán con la casulla blanca y el blanco es el color. Y las velas, cuando se pone la exposición, también hay costumbre de poner velas rojas, bueno, se hace. En mi hermandad lo hacemos, vamos, pero yo no quiero allí, en fin, liarla y digo, bueno, pues vale, pero que sepa pero que lo suyo es blanco. Allí tenemos, por ejemplo, la adoración perpetua en una capilla. Hay una capilla que es San Onofre, allí en Sevilla, y está la adoración eucarística las 24 horas del día, los 365 días del año, ininterrumpido, mañana, tarde o noche, a la hora que vaya. Y allí esos son especialistas, porque es de la congregación, o sea, de la hermandad de la adoración, la que organiza los jubileos, ¿no? Se llama precisamente dedicado exclusivamente al culto a la Eucaristía, tipo de hermandad sacramental, nada más que el culto a la Eucaristía. Y las velas son blancas, como deben ser. Vamos, que si se ponen rojas tampoco es una herejía, ni tampoco, pero bueno, que lo sepamos, si poquito a poco se va eso variando, pues bueno, pues mejor. ¿No? Si a alguno le da por decir blanco, que no le diga, tú estás loco, tú no sabes, tú no entiendes de esto. Pues sí que entiendes, deben ser blancas. Igual que las velas sobre el altar, que se pone, que por cierto, no tienen por qué estar encima del altar. Tiene que haber, para que se celebre la misa, 2 velas mínimo, blancas, se entiende, pero no tiene por qué estar encima del altar, puede estar encendida que estén a la vista, igual que un crucifijo, no una cruz, sino un crucifijo, o sea, la imagen de Jesús crucificado en la cruz tiene que estar también visible, no hay por qué ponerlo encima del altar, es más, es mejor que no esté, el altar debe estar lo más escueto posible, ya eso depende de los curas y bueno, a algunos párrocos cualquiera le tocan ni un libro ni le pasan una página del misal, ¿verdad? Pero el altar única y exclusivamente está reservado a la liturgia eucarística. O sea que todos los ritos iniciales en la sede, otro micrófono aparte. Cuando empieza la liturgia eucarística, después de la oración colecta, se lleva al altar el misal, se lleva las vinajeras, se lleva el copón, se lleva todo. Termina la comunión, se retira todo. Bueno, durante la liturgia de la palabra, todo el foco está en el ambón, son las lecturas. Entonces todo tiene que mirar hacia el ambón durante el Evangelio. Después de la liturgia, como digo, eucarística, pues cuanto menos cosas llena el altar, en ese momento cada cosa hay que llevarla cuando haga falta, pero no dejarla allí, permanente. Bien. Dime, las que quieras. Cuando se inciensa el altar en el ofertorio, ¿el misal y el micrófono deben estar? No. Sí, una vez que ya comienza la liturgia eucarística se lleva el misal porque ya el sacerdote tiene que ya hacer las oraciones propias y se inciensa ofrenda, cruz y altar, rodeándolo. Primero a las ofrendas, hay algunos curas que hacen unas cosas que yo tengo un miedo allí porque hacen así por lo alto, quieren poner, digo, este le va a pegar un tortazo al copón o al cáliz que va esto ahí al suelo del tirón, pero bueno, lo hacen. No hace falta hacer tampoco malabarismo, sino se inciensan las ofrendas. Después la cruz, siempre tiene que haber una cruz, por eso precisamente tiene siempre que haber una cruz. Con 3 golpes dobles, 3 golpes dobles. Y ya después rodear el altar cuando los priostes, allí le llamamos priostes a los que organizan los altares de culto y eso, dejan espacio para que se pueda rodear. Que no es el caso de mi capilla, que allí una vez que entramos allí arriba del presbiterio ya no se pudo uno mover de allí. Así que sí, es así, es un pasillito, no, muchas veces los que montan los altares, que aquí yo no sé si lo puede hacer o el párroco os deja, allí como es capilla propia, pues hacemos un poquito lo que, en fin, con más libertad. Y la verdad es que allí los priostes o los que montan los altares no se enteran de que en el presbiterio hay que poderse mover, el cura tiene que venir para el lavabo, el acólito tiene que llevarle las cosas, tiene que subir, tiene que bajar, y lo ponen todo allí a lo mínimo. Eso sí, el altar de culto queda precioso, pero la incomodidad después para la Eucaristía es máxima.
que por cierto se llama altar de culto, aquí también le llamaré, ¿no? Altares de culto. En realidad el nombre idóneo sería retablo de culto. El altar es el altar, siempre en la mesa, que afortunadamente en la parroquia será inamovible, ¿no? Siempre está en el mismo sitio. Digo afortunadamente porque mi hermandad no debía ser movible, pero cada 2 por 3, como si fuera un mueble más. Y se ven algunas cosas que, bueno, sí, o a lo mejor los priores te dejan allí encima del altar, yo qué sé, unos alicates, cuando menos te lo esperas, ve allí, porque están montando no sé qué. Señores, que el altar si os dais cuenta, en la misa, la máxima reverencia, los máximos signos de reverencia se le hace al Evangelio y al altar. Es más, cuando se sube a hacer una lectura, se le hace reverencia al altar, no al sacerdote, que algunos parece que miran a don José, una reverencia. No, es al altar, el ara. Si está el obispo, sí, si está el obispo se le hace la reverencia al obispo. Pero cuando no se le hace la reverencia al altar, el lector que sube se le hace reverencia, o sea, desde la cintura. No es inclinación de cabeza, sino una reverencia en condiciones, se lee y al salir lo mismo. Bueno, ¿alguna preguntita sobre esto? Vamos ya a ir, no les quiero aburrir, que a la chita callando ya llevamos. Vamos a ver ahora solamente un poco los grados de solemnidad que tienen las celebraciones litúrgicas. Mirad, básicamente, rápidamente, el domingo es el día más importante para los cristianos. El domingo. Lo que pasa es que hay tantos domingos que no le damos la importancia que debe tener. Pero el domingo es el día más importante. Y el domingo, por lo tanto, pues se solemniza mucho más que ningún otro día. Por ejemplo, el domingo empieza en las vísperas. O sea, por eso por la tarde ya la misa ya es la misa del domingo. Empieza en la víspera. Después tiene 2 lecturas, más por supuesto el Salmo responsorial y el Aleluya si corresponde. Depende del tiempo litúrgico en que se esté. Después cada domingo tiene oraciones propias. Cuando digo oraciones propias me refiero a que en la misa todo no son oraciones. Las oraciones que se llaman presidenciales porque las tiene que decir el que preside, son la oración colecta, que se hace al terminar los ritos iniciales. Después está la oración sobre las ofrendas. Antes que los ha presentado el sacerdote, bendito sea el Señor por este pan y por este vino, fruto del trabajo del hombre, etc. Después, la más importante de todas es la oración, la plegaria eucarística, que en algunas ocasiones, cuando hay con celebrante, pueden decir una parte de ella. O sea, la anáfora que se llama, que está la primera, que digamos es la única que había antes de Trento, antes del Vaticano, que se le llama canon romano, que fue una de las cosas que más le costó tragar a los más conservadores de la Reforma, que siempre, la plegaria eucarística siempre era la misma, una larga que nombra a Timoteo, nombra toda una serie y al gran sacerdote Melquisedec, es bastante larga, y esa es la única plegaria que había. Ahora ya hay 4, contando esa, y después otras más, que son de otras conferencias episcopales que también están aprobadas, otras para misas con niños, para misas de... Ahora hay varias plegarias eucarísticas. Bueno, digo, eso es una oración, y después también está la oración que se dice después de la comunión. Esa también oración la dice el sacerdote, la oración de acción de gracia. Una vez después del silencio de la comunión, el sacerdote dice, oremos. Siempre dice, oremos, que es una monición. Y esa es la oración con la que concluye la liturgia eucarística, la parte eucarística. Pues ya vienen los ritos finales. Las oraciones siempre comienzan... Es cuando el sacerdote se dirige a Dios, no a nosotros. Nos dice, el Señor esté con vosotros, eso no, o el diálogo que hay en el prefacio y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos, respondemos, levantado hacia el Señor. Dice el cura, demos gracias al Señor nuestro Dios, y decimos, es justo y necesario. Entonces él retoma la última frase y dice, es verdad, tenés razón, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, etcétera, ¿no? Pero todas las oraciones comienzan siempre con diciendo, escucha, Padre, lo que te pedimos, Señor, por la intercesión de tu Hijo. Siempre el sacerdote en las oraciones, la oración se dirige al Padre, no a nosotros, no es un diálogo con el pueblo. Escucha, Padre, las peticiones que te hacemos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, lo que sea. Pero siempre dice, oh Padre, oh Señor, refiriéndose. Bueno, todo esto iba a cuento... ¿De qué? De los grados de celebraciones. Como digo, el domingo es más importante. Bueno, pues las fiestas que considera la Iglesia muy importantes se le llaman solemnidades.
creo que son 14 en total, y se equiparan, no valen más, se equiparan a un domingo, y por lo tanto una solemnidad. Vamos a decir, por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Comienza como si fuera un domingo. Tiene víspera, tiene lecturas propias, tiene 2 lecturas y tiene en el misal, tiene unas oraciones propias, estas que les he dicho, la oración colecta, tiene oración propia después de la comunión y tal. Eso es las solemnidades. Después están las fiestas. Los días de fiesta es un segundo grado de solemnidad, pero eso se celebra en el mismo día. Puede tener también lecturas propias y tal. Y después está lo que se llaman las memorias. Memorias que son obligatorias o memorias optativas. La memoria que es, pues cuando, por ejemplo, hoy es un santo, cualquiera, San Timoteo, Santo Timoteo. Bueno, pues va y en la oración colecta normalmente se les nombra, pero ya está. También es verdad que en las parroquias o en las iglesias o en las congregaciones, la fiesta de su titular siempre se celebra como una solemnidad. Por ejemplo, los salesianos el día de San Juan Bosco lo celebran como una solemnidad, la máxima categoría. Sin embargo, aquí en la parroquia, pues nada, en la oración colecta, que es una memoria obligatoria, pues te pedimos, Señor, por tu siervo San Juan Bosco, que nos conceda, se le nombra ahí y ya está. Esos serían los grados que hay de solemnidades. O sea, perdón, los grados que hay de celebración. Solemnidad, fiesta y memoria, que puede ser libre o optativa. Bueno, y vamos terminando, hay memorias libres que se llaman, vamos terminando con el culto a las hermandades. Muchos de los cofrades, de los cultos que nosotros hacemos, que pertenecen a la piedad popular, pero que no son actos litúrgicos. Vamos a tener un poquito, por ejemplo, en los quinarios, triduos, novenas y tal. Esos son actos que son actos de piedad popular. Quiere decir que no hay un libro que esté editado por la Santa Sede y que diga el quinario a nuestro Padre Jesús atado a la columna o a nuestro Padre Jesús de la Expiración tiene que ser así. No. Por lo tanto, eso al ser objeto de la piedad popular, pues una persona que esté entendida, que sea un sacerdote o no, se le puede encargar, prepáranos usted un quinario o unas oraciones para el quinario, para el triduo, que normalmente suele constar de una reflexión, una meditación al principio, una serie de peticiones, alguna lectura y poco más. Eso se llama el ejercicio del quinario. Los triduos, idem de idem. La novena, lo mismo. La novena no es ni más ni menos que 3 triduos seguidos. Y después a las dolorosas pues se le hace un setenario, pero en definitiva el mismo esquema prácticamente que se hace con el quinario. Después normalmente se hace rezo del rosario y la Eucaristía, pero la Eucaristía en realidad no es imprescindible para el rezo para el quinario. En Sevilla hay una hermandad que celebra los quinarios, la de los estudiantes, Cristo de la Buena Muerte, y no celebra la Eucaristía durante el quinario, porque ¿cuál es el origen del quinario? Quinario, aparte que hace referencia a las 5 llagas de Jesús, ¿verdad? Igual que el triduo a la Trinidad y el setenario, los 7 dolores de la Virgen, por eso se le hace a las dolorosas. En su origen, este quinario eran unos días donde mediante la predicación y la penitencia, pues se iba preparando al cofrade para llegar al gran día. ¿Cuál es el gran día? El día de la función principal de instituto, le llamáis así también. Aquí. Que ese día había confesión y comunión general, cuando la comunión no era frecuente, no era la costumbre, el hábito de comulgar no es como ahora que se comulga todos los días o una vez. No, antes la comunión era mucho menos frecuente. Entonces ese día era un día importante y se hizo comunión general, porque todo el mundo confesaba y decía, el día de la función. Pero el resto de los días en el quinario lo que hacía era, mediante la predicación y exposición con el Santísimo y tal, pues hacía eso, una penitencia que le iba acercando a ese día. Hay una expresión que yo no sé si ustedes aquí la usarán, se usa poco ya, pero bueno, una persona cuando lo ha pasado mal dice, me hizo pasar el quinario, fulano me hizo, o estoy pasando el quinario. Bien, hoy día pasar el quinario no tiene, pero hace siglos atrás sí, pasar el quinario, hombre, el que lo hiciera de verdad, con devoción, pues era un momento de penitencia y un momento de preparación para ese gran día de la hermandad. ¿Qué es el día más importante de la hermandad? El día de la función principal. Aunque nos pensemos que es el día de la salida procesional, ese día es el más importante, el día de la fiesta principal de la hermandad. Suele haber la función principal, ya aquí ya no se dice, no se reza el quinario, es una Eucaristía, donde suele hacerse la protestación de fe. No sé si lo hacéis
los hermanos renuevan de nuevo su fe. En algunas hermandades es una cosa larguísima, puede durar hasta 20 minutos y media hora. Yo me he tragado algunas en la Estrella o en hermandades muy numerosas que cuando es la protestación de fe van saliendo los hermanos, ponen de nuevo la mano sobre el Evangelio, lo besan y dicen de nuevo digamos, la fórmula de pertenecer a la hermandad. Pero uno, otro, larguísimo. Y bueno, yo ya prácticamente casi ya podíamos terminar y dejar un ratito para las preguntas, para todas aquellas cosas que a ustedes se les ocurran. Solamente comentar que cuando sean los cultos, por ejemplo, pues los acólitos y el cuerpo de acólitos no debe interrumpir la visión al pueblo. Aquí tenéis una iglesia muy hermosa y tal, pero hay otras donde el presbiterio es muy pequeño y ponen como una barrera, se ponen delante con los ciriales y el pertiguero allí, dando porrazo en el suelo para cirial arriba, cirial abajo. No deben nunca, deben siempre procurar eso, evitar que el sacerdote, pues, y lo que está pasando en el altar, que se pueda ver con normalidad. Bueno, y ahora me gustaría que si yo ya dejo de hablar y ustedes me preguntan todo lo que tengan que preguntar. ¿Dudas sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otra cosa de liturgia? Ustedes abrimos una pregunta. Curiosidades o dudas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. La que quiera. Sobre el Ignum Crucis. Aquí en San Fernando hay una hermandad que es Veracruz, igual que Veracruz de Sevilla, que suele procesionar el Ignum Crucis. Tiene un tratamiento especial, sí, porque todo una reliquia, ¿no? Especial. Y aquí en la calle pocas personas se arrodillan, no sé si es lo correcto, no es lo correcto, pero pocas personas se ven que se arrodillan y cuando pasa a su altura. No sé si nos podría explicar el tratamiento que debe tener el Ignum Crucis, por ejemplo, cuando se utiliza en un altar de culto, en un retablo de culto, o cuando se traslada un paso antes de la procesión y se coloca delante del paso de misterio o el paso de palio, que algunas hermandades lo llevan en el relicario. ¿Qué tratamiento debería de llevar? Vamos a ver, el Ignum Crucis, si es auténtico, que eso habría que empezar por ahí, está autentificado, ¿no? No, quiero decir, si está autentificado, porque es que hay muchas reliquias que el propio arzobispado dice que si hay dudas sobre una reliquia que se retire del culto tranquilamente, porque no se van a poner. Entonces, una reliquia del Ignum Crucis auténtica. Saben que la historia de la cruz es muy rocambolesca porque fue Santa Elena la que llegó a Jerusalén en el año 300 y pico y descubrió allí la cruz. Esa cruz se llevó una parte a Jerusalén, otra se llevó a Roma y empezaron a sacar de allí astillas. Bueno, reliquia del Ignum Crucis, al ser directamente de Jesucristo, es de primera categoría. La reliquia también tienen su historia, hay que ver si son un cuerpo entero, si es parte del cuerpo, si es una astilla, si es una tela que rozó el cuerpo, si es una tela que rozó el sarcófago donde está. Hay varias clasificaciones. En concreto esta tiene la máxima reverencia, o sea que, pero vamos, la genuflexión, el día Viernes Santo y sábado sí, allí en Sevilla hay una hermandad de la Veracruz, como dice, que lleva dos, lleva una en la cruz de guía y otra que la lleva un nazareno portando. La costumbre allí que tienen algunas personas es salir hacia la reliquia y besarla. Y paso atrás. Es lo que tienen. Yo ahora mismo no podía decir si en una reliquia que esté, desde luego, reverencia hay que hacerle. Reverencia. Pero yo la genuflexión la dejaba para la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vamos, yo tampoco soy nadie para decir que lo dejaba para eso, pero que solamente la genuflexión, si se pasa, por ejemplo, la Hermandad de la Estrella, también tienen una reliquia allí puesta en un relicario, que la mayoría de la gente pasa y no hace mucho caso. Hacer genuflexión ahí me parecía a mí particularmente exagerado, pero sí una reverencia, bueno, porque es una reliquia de la cruz de Cristo, ni más ni menos. No sé si te he respondido, he salido más bien por la tangente, ¿no? Y otra pregunta, como Curro Romero, una faena de aliño y ha salido ahí del paso. Y otra pregunta que tengo, referente a la Eucaristía, cuando es la consagración, yo cuando hice, eso lo aprendí cuando hice, o no sé si es correcto, cuando hice el curso prematrimonial, hace ya en el año 98, el sacerdote me explicó que todo el mundo en la consagración, cuando levanta el cuerpo de Cristo y el cáliz, la sangre de Cristo, todo el mundo lo que hace es agachar la cabeza y lo que hay que hacer es elevar la cabeza, verla, mirarla directamente, que es lo que... Pero yo cuando lo hago,
miro hacia adelante y veo a todo el mundo agachando Soy el la único. cabeza. No, el único Mira, no, este está alguno. equivocado, este está Y digo equivocado. yo, a ver si Bueno, yo soy el que estoy equivocado y está Vamos todo a el mundo ver, acertando. tiene toda la razón, porque el sacerdote cuando eleva la hostia o eleva el cáliz, eso se llama la ostensión del cáliz, y la ostensión que es mostrar algo. Uno no va a estar, hay gente que está ensimismada y está rezando, está eso, pero lo suyo, ¿para qué? Lo enseña al pueblo para que lo veáis. O sea, que sí que se debe ver, se debe mirar. Se debe de mirar. Si no mira tampoco pasa nada. Pero vamos, que quiero decir que al ser una ostensión es algo que se hace para que lo vea el pueblo. Y que, por cierto, si se está de rodillas, que es como debe de estarse en la plegaria eucarística desde la epíclesis, o sea, desde que el sacerdote nombra al Espíritu Santo, te rogamos que el Espíritu que envíes tu Espíritu sobre estos dones para que... Eso es la epíclesis. Desde ese momento habría que estar de rodillas. Se ha cogido la costumbre de estar de pie, todo el mundo, pero vamos, lo suyo es que se esté ahí hasta este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Eso es una aclamación que ya hay que decirla ya en pie. No se puede aclamar sentado, ¿verdad? ¿Cómo se aclama una orquesta cuando toca muy bien? La gente que hace, se pone en pie. Eso con el aleluya pasa lo mismo. El aleluya es una aclamación. Hay que ponerse en pie. Cuando mete un gol nuestro equipo o algo, no se aclama sentado, ¿no? Ni de rodillas. Pero bueno, que a lo que ibas, tiene razón. Debe mirarse. Si no se mira, pues tampoco se puede estar rezando. Lo que no hay que hacer es, una vez que ya esté uno arrodillado, levantarse, hacer inclinación de cabeza. La inclinación, reverencia deben hacer los que han permanecido de pie. Entonces, al terminar la ostensión que lo deja, veis que el sacerdote hace una genuflexión. El sacerdote hace 3 genuflexiones durante la misa. Antes hacía un montón más. Una es después de la ostensión de la hostia, otra después de la ostensión del cáliz y otra antes de comulgar. Antes de que comulgue el sacerdote, Señor, no soy digno, pero que entre en mi casa, pero una palabra tuya, el sacerdote hace una genuflexión y comulga. Pues el que ha estado de rodillas no tiene que hacer inclinación. Vamos, si la hace tampoco pasa nada. Como otra cosa que yo observo, por ejemplo, cuando se inciensa al pueblo o al sacerdote, hay muchos que le devuelven muy educadamente la reverencia que hace, porque el que inciensa tiene que, antes de incensar a un objeto o a la persona, hace una reverencia, inciensa y hace otra reverencia. Pero el incensado no tiene que devolverle la reverencia. No tiene por qué, pero la gente se cree que es cosa por educación y le hacen así. No, porque, vamos a ver, no es que no inciense al pueblo a nosotros, que nosotros no merecemos ser incensados ni nada, pero la persona que está recibiendo el honor no devuelve el honor a la persona, no sé si me explico, que no tiene por qué. Y es una costumbre muy generalizada, incluso el mismo sacerdote también. El sacerdote se le incensa y tiene que estar quieto, impertérrito, porque yo actúo en persona Christi. Y Christi no hace genuflexión a un chaval con una dalmática indebidamente colocada que está allí. ¿Entiendes? Claro. Yo soy partidario de las dalmáticas en las cofradías, o sea que lo digo en plan de broma. Ese es un tema escabroso Bueno, en esta ciudad. Eso es cuestión de que allí en Sevilla, de luego, nos las prohíben y se sabe que la dalmática es la vestidura propia del diácono. Eso se sabe. Ahora, existe otra prenda que se llama la tunicela, que usaban antes los subdiáconos, y un acólito antes nos llamaban subdiáconos, que es muy parecida. Puede que de ahí venga la costumbre de que se ponga esa prenda y haya evolucionado un poco a la dalmática. En cualquier caso, que por se ponerse la dalmática, pues no implica que esa persona vaya haciendo el oficio de un diácono, ni tampoco implica que él quiera suplantar al diácono, sino que se hace porque es una vestidura litúrgica pues muy vistosa, le da a la ceremonia más vistosidad y se hace con buena fe para al mayor gloria andei. No es por eso, pero bueno, hay diócesis donde la están quitando y por supuesto en otros sitios pues los acólitos visten lo suyo, que es el alba y el cíngulo. O también antes estuvimos hablando la sotana negra y encima la sobrepellir, que es una prenda blanca. No es el roquete, es muy parecido, pero el roquete se pone para actos litúrgicos. Y además se lo ponen ministros ordenados. Un laico no se puede colocar el roquete. Ahora un sacristán, un acólito que esté allí ayudando, se lo puede poner el sobrepellir. Blanco, como una camisa blanca que llega hasta la rodilla y las mangas así anchas y tal. Algunos ya llevan pliegues y tal, ¿no? Ya eso es para notas. Eso es para que un lauden. Sí, además está muy bonito. Está todo lo que sea solemnizar el culto, pues ¿por qué no? Por supuesto.
¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Perdona, Jesús. Sí. Has dicho antes, o me ha parecido entender, que siempre se hace una reverencia al altar, excepto si está el obispo. Si está sí, Que se hace la reverencia al obispo. se le hace al obispo. ¿A qué se debe ese Bueno, privilegio, vamos a llamarlo así? así lo disponen los libros litúrgicos. Hombre, se entiende que el obispo es el pastor. Y claro, para evitar hacer dos, que sería un poco redundante, ¿no? Una reverencia al altar y después otra al obispo, pues directamente al obispo y ya se sienten todos reverenciados, ¿eh? Ya digamos, es más que nada por eso. También cuando oficia el obispo, por eso hay que procurar no pasar por delante del altar, sino siempre pasar, para evitar doble reverencia y tal, pasar por donde está el obispo, reverencia y quitarse de en medio. Antes, sí, pero son cosas más bien prácticas, sí, para no molestar, para que no haya un trasiego de gente. Cuando está el obispo todo es más complejo, todo. Bueno, sí, pero que el cardenal, por si alguno no sabe, no se ordenan de cardenales a los obispos, ¿eh? La ordenación es diácono, presbítero y obispo. El cardenal es una dignidad que concede el Papa, pero no es que se ordene de cardenal, sino eso es como si a usted le dan el título, pues yo qué sé, de conde de San Fernando, pues ya está, es un título que tiene, pero no está ordenado expresamente, no hay una ordenación. ¿Que puede ser un cardenal, puede ser sacerdote directamente sin pasar por obispo? Podría, pero es muy raro. Teóricamente hay también hay diáconos cardenales, presbíteros cardenales y obispos cardenales. Hay como 3 categorías, pero yo no conozco ningún caso de eso. No lo conozco. No conozco, pero en teoría sí. En el colegio en la curia eso hay diácono cardenal, hay varios cargos. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo me gustaría hacer una pregunta. Dime. Lo mismo que comentó antes José Antonio, que observamos que en la consagración, si levantamos la cabeza o la bajamos, me ocurre lo mismo cuando hacemos la oración del Padre Nuestro. No sabemos qué hacer con las manos. Observo que hay que lo pone así, hay sacerdotes que dicen que no puede estar porque ya lo hace el sacerdote. El que tenga dudas sobre esto tiene que conocer un libro que es la Ordenación General del Misal Romano, OEGMR, ya está. Ahí dice cómo hay que hacer las cosas. Eso es un libro que, bueno, viene al principio del misal, pero también lo publican aparte. Y para el Padre Nuestro no indica nada. Hay quienes se dan la mano, hay quienes tienen una actitud, bueno, si la pone, pues la pone, pero que no indica que se haga nada. Exactamente, no indica que se haga ningún signo en particular en el Padre Nuestro, sino que se reza. Al igual que, por ejemplo, cuando se hace el Evangelio, se signa en la frente, en la boca y en el pecho. Pero ya está, pero esto sobra. Lo que es el santiguarse sobra. Que lo hace mucha gente, claro, incluso muchos curas verán ustedes que lo hacen, pero bueno, tenéis que ir a la OGMR y ahí dice claramente, después del Evangelio se signa en la frente, en la boca, y ya después comienza la lectura del Santo Evangelio según San Juan o según San Lucas. Pero en la OGMR también dice lo de la dalmática, no se puede usar. Sí, pero algunas cosas, bueno, no es que, pero no dice que no se pueden usar por personas, dice quién las debe usar. Esto, la vestidura propia del diácono es la dalmática, que por cierto es más bonito que la casulla y más que las casullas actualmente que son muy light. ¿Hay diáconos que usan dalmáticas que parecen casullas? Sí, pero vamos, que la dalmática se mete por la cabeza, tiene parte delantera, detrás, las mangas, se debe distinguir. La casulla es mucho más volátil, sobre todo estas casullas ahora muy actuales, hay incluso han inventado hasta el alba casulla, ¿no? Que está también prohibida. Pero efectivamente ahí dice lo que tiene que ir cada uno y el acólito con alba blanca y cíngulo y tal. Eso sí lo dice. No es que prohíba lo otro, pero bueno, se entiende que no. Antes, como decía uno que es militar, ¿no? Y tal, pues yo, entonces yo me puedo vestir de teniente, mañana me pongo aquí las 2 estrellas, o mejor de general, con bastón y tal. No, usted, aunque no lo sea, pero no vaya usted a suplantar, pero no se puede vestir así. Bueno, pero los diáconos, los acólitos sí. Porque es costumbre inmemorial. Si hubiera una costumbre inmemorial de que un fulano se vistiera tal día con una, pues lo haría. Porque yo desde siempre lo conozco, vamos, el uso de las dalmáticas por parte de los cuerpos de acólitos. Desde siempre. Pero sí es verdad que si nos ponemos en sentido estricto, eso es para los diáconos. Eso no tiene discusión, ¿eh? No tiene discusión posible.
pero vamos, mientras no digan nada, pues para adelante, porque además es mucho más bonito, le da mucho más ceremonia, hombre, que es una cosa, aparte que la dalmática, no crean ustedes que es una prenda religiosa, también lo usan en la autoridad civil, por ejemplo, los maceros del ayuntamiento, allí en Sevilla, por ejemplo, llevan dalmática, la dalmática con un ropón negro o rojo, depende de la ceremonia a la que vayan. Exactamente igual que también esto que llevan los rectores y los catedráticos, ¿cómo se llama? Una prenda que va por aquí, hasta altura, que no me acuerdo. No, la toga es larga. Bueno, es lo que llevan los canónigos, por ejemplo, ¿no? La prenda. Quiero decir que no es una prenda solo religiosa, también se usa en la vida civil. Lo usa el rector, que lo usa siempre negro, lo usan también pues los jueces, todo eso. Muy bien, si no hay más preguntas. Yo tengo una. Una vez que se purifica la creencia o la sacristía, la mesa alta la dejamos limpia, ¿también se recoge el mantel? No, mantel se suele quedarse ahí, salvo que sea Jueves Santo. El Jueves Santo sí que se quita todo, se deja el altar vacío, porque al día siguiente ya no hay sacrificio eucarístico. No sé, dicho que se eleva el lateral del mantel, o las patas que caen, se elevan hacia arriba como fin de la... No sé si eso es correcto. Yo no lo sé, en iglesias católicas no lo he visto, pero a lo mejor nuestros hermanos ortodoxos o eso pues hacen algo parecido. Claro, pero eso tiene una liturgia que ha evolucionado muy poquito. Comulgan todavía con una cucharita y además solo en muy contadas celebraciones, ¿eh? El día de Pascua, el día de la Epifanía y poco más. ¿Y si tenemos luz en el altar, es correcto hacer ofrenda también de luz? Hombre, no es preciso, si ya hay 2 velas encendidas, pues no es preciso. Además, cuando se hacen las ofrendas, que se ha folclorizado mucho, lo primero que lleva es el pan y el vino, que normalmente se dejan para el final. Primero la catequista lleva el libro de la catequesis, el del coro lleva la guitarra, el otro lleva... Y al final las toallas, no, justamente al revés. Primero el pan y el vino, además lo dicen los MR, se acercan al altar el pan y el vino y otra ofrenda, que debían de ser cosas que se quedaran después para el culto. Pues, por ejemplo, paños litúrgicos, un copón, un cáliz, cosas que después ya se queda allí, porque lo que se da no se quita, después no se lleva aquí, cuando acaba la misa todo el mundo se lleva sus cosas. ¿Qué ofrenda ha habido ahí? Es que incluso se hace la ofrenda y se lleva la creencia, que no se deja ni la mesa del altar. No, claro, no, en la mesa del altar no puede haber nada más que lo que está allí dispuesto, el misal, las velas como hemos dicho y flores si están fuera mejor, y después, bueno, pues estrictamente el corporal con el cáliz, el copón, las vinajeras en el momento que se usa el vino, nada más. La hoja negra. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, como parece que nos están abriendo la puerta, como invitándonos a una discreta... Que vayamos terminando. Más vale que nos demos por aludidos, no vayamos a... Bueno, a continuación va a hacer entrega el hermano mayor de la hermandad de un pequeño detalle para que te lleve un recuerdo de haber estado esta tarde con nosotros. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Eso te entrega del libro de Insula Fidei, y aquí es donde está representado pues todas Todas las hermandades... el catálogo de artístico de las hermandades aquí de San Fernando, todo el patrimonio. Estupendo, muy bien. Espero que te sirva y que te guste mucho. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Sabíamos que regalarte un detalle, un cuadro, cualquier cosa de eso, dijimos, tendrá su casa llena de cuadros, dijimos, lo mejor que le damos a una persona que escribe un libro. Voy a comprar un piso solo para poner los cuadros. Por eso mismo, este lo va a poner Cuadros, la La mayoría están en roca. y las placas, sí.